Yo dejé la vida política hace algunos años para regresar a la vida académica. Y uno de los grandes placeres de la vida académica es que uno puede cuestionar sin tener que dar respuestas, ni tampoco sin hacer creer que uno tiene las respuestas. Y esa es mi intención hoy, reflexionar en voz alta ante ustedes y de manera muy modesta, sin imponerme la proposición de respuestas a algunos problemas que, como ustedes lo verán, no son nada simples. Así que quiero hablarles de la democracia y de algunos de sus retos más importantes. Evidentemente, me limitaré a los retos que me parecen comunes a Uruguay, a Canadá y a esas sociedades occidentales en las que la democracia tiene raíces antiguas y profundas. Los problemas me parecen similares, pero claro, cada pueblo busca, lógicamente, responder a su manera a esos problemas en función de su historia, de su cultura y de sus particularidades. Y evidentemente, hacer esto en 60 minutos o menos me obliga a tomar atajos que sin lugar a dudas son discutibles. Pero les pido que, bueno, digamos que estoy seguro que ustedes sabrán perdonarme. Primero que todo, ¿qué es la democracia? Pues para tratar de caracterizarla se utilizan con frecuencia las famosísimas palabras del presidente Lincoln. La democracia, según él, era, si se acuerdan bien, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y efectivamente, la palabra democracia hace referencia a las diferentes maneras en que se organizan las instituciones políticas de muchos países. Y también hace referencia a las numerosas variaciones de esa doctrina según la cual el poder político verdadero reside en última instancia en la voluntad del conjunto de ciudadanos. Así que desde ese punto de vista, la democracia es al mismo tiempo una ideología, una cultura, unas prácticas y unas instituciones. Todo eso. Ningún régimen político se puede considerar perfectamente democrático, pero digamos que nos pondremos de acuerdo fácilmente, lo espero, sobre, digamos, los rasgos fundamentales que distinguen a los regímenes auténticamente democráticos de los que lo son menos o de los que no son democráticos de ninguna manera. Me parece que hay 4 principios fundamentales, ¿no? Primero, el principio de la soberanía popular, que se traduce en la elección por sufragio universal de algunas personas que supuestamente representan al conjunto de los ciudadanos. Y así se distinguen las democracias de los regímenes despóticos. El segundo rasgo fundamental es el principio de la igualdad política, según el cual todo ciudadano, en teoría, tiene los mismos derechos políticos que su vecino. Y de esta manera se distinguen las democracias de los regímenes en los cuales algunos privilegios particulares restringen el poder político a una categoría de individuos. El tercer principio fundamental es, evidentemente, el reconocimiento de las libertades de expresión y de asociación, que sirve para distinguir las democracias de los regímenes en los que una ortodoxia ideológica reduce las libertades imponiéndose al conjunto de la población. Y por último, cuarto, el reino del derecho, que en las democracias
protege teóricamente a todos los individuos contra el ejercicio arbitrario del poder. Claro, evidentemente, una caracterización como esta es muy esquemática, porque visto de esta manera no podemos distinguir, por ejemplo, la democracia uruguaya de la democracia canadiense. Y tampoco es una caracterización que permite de subrayar que los regímenes democráticos no están libres de un endurecimiento pasajero como tristemente lo vivió el Uruguay en el pasado. Una democracia tampoco se reduce al derecho al voto o al hecho de tener diputados en el Parlamento. Existen dictaduras en las que la gente vota y donde hay un Parlamento, pero las elecciones son viciadas y el Parlamento es manipulado. Así que las instituciones que encarnan la democracia, como los parlamentos y el sufragio universal, solo funcionan verdaderamente cuando los miembros de una sociedad comparten, en diferentes grados, valores de igualdad, de libertad, de civismo y de respeto de las opiniones contrarias. Es por eso que decía hace un minuto que la democracia es también una cultura. En otras palabras, un régimen democrático no se mantendrá por mucho tiempo si los ciudadanos no practican en su vida diaria las virtudes, las maneras de ser y de actuar que hacen posible la vida en democracia. Y es esa cultura política que permite a las instituciones de funcionar eficazmente. Ahora, para comprender mejor algunos de nuestros problemas comunes, tenemos que comprender primero, me parece, de dónde venimos nosotros. Así que voy a volver un poquito en la historia. En nuestros días, claro, no existe casi ningún aspecto de nuestras vidas públicas en el que el Estado no intervenga de alguna manera. Pero no siempre fue así. En forma progresiva se pasó, retomando una expresión que ustedes conocen, de un Estado policial a un Estado de bienestar, un État-providence, welfare state. En principio, efectivamente, las funciones del Estado se limitaban casi de manera exclusiva al mantenimiento del orden. Las fuerzas de policía garantizaban la paz social, los tribunales resolvían los diferendos legales, el ejército protegía el territorio nacional contra las amenazas exteriores. Y a estas funciones básicas hay que agregar las funciones diplomáticas de representación del Estado ante otros estados y funciones económicas que al principio se limitaban simplemente a la emisión de una moneda y el recaudo de los impuestos. Y, como bien sabemos, fue a partir del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX que se agregaron nuevas funciones al Estado. Y me parece que podemos decir que hay tres factores principales que se refuerzan mutuamente y que explican ese desarrollo del Estado. Primero, hay evidentemente el crecimiento gradual, yo diría al menos hasta hace muy poco, de doctrinas que preconizan la intervención del Estado para atenuar las disfunciones del mercado. Segundo factor es evidentemente la necesidad de que los gobiernos actúen contra los problemas generados por las crisis económicas, así como por las destrucciones causadas por las dos guerras mundiales. Y finalmente, el tercer motor de esa expansión del Estado
son las presiones, hoy permanentes, de las nuevas categorías sociales que multiplican las reivindicaciones. Obreros, agricultores, empresarios, clases medias, mujeres, ancianos, jóvenes, y etc. Y entonces, de manera progresiva, se pasó de una concepción liberal, de un Estado que mantiene el orden, administra la justicia y deja que el mercado se autorregule, a una fundada en una definición mucho más amplia del interés general y de los derechos de los ciudadanos, y que se traduce en intervenciones estatales mucho más numerosas. Ahora, esa es la tela de fondo. ¿Qué vemos hoy? ¿Qué vemos hoy? Bueno, amigos, me parece que escapamos difícilmente, ¿no?, a la impresión de que el estado de bienestar tiene cada vez más dificultades para responder a las nuevas problemáticas que plantea la evolución de las sociedades. Es por esto, entre otras cosas, que se tiene una tan mala opinión de los políticos en casi todos los países. Existe esa idea, ese cinismo de que los políticos hablan y hablan y hablan, pero que no logran solucionar nuestros problemas colectivos. Y, en mi opinión, detrás de los titulares, de las portadas de los periódicos, detrás de esos debates cotidianos, nuestras sociedades, casi todas, me parecen vivir una profunda crisis que para mí es una crisis que tiene, yo diría, 4 dimensiones. Hay 4 dimensiones. Hay, antes de todo, una crisis financiera, una crisis de legitimidad, una crisis de rigidez y una crisis de representación. Ahora me explico. En primer lugar, dije crisis financiera. Bueno, ¿por qué? Porque las necesidades sociales exigidas al Estado y, por lo tanto, a los que pagan impuestos, son en teoría ilimitadas. Mientras que los recursos, por su parte, son limitados. Y además, francamente, es difícil concebir una situación hipotética en la que los grupos organizados ya no hagan reivindicaciones por las personas que dicen representar. No lo conozco, un grupo organizado que va a decir, tengo suficiente, no quiero más. Ahora, claro, en un contexto en el que el financiamiento de la solidaridad pasa en forma exclusiva o casi por el Estado, pues la prolongación de la esperanza de vida combinada con el estancamiento de la tasa de natalidad ejercerán una presión cada vez mayor sobre las finanzas públicas y sobre los trabajadores, cuyo número va a reducirse en términos relativos o absolutos en varias sociedades occidentales, y cuyos impuestos financiarán los servicios que consumirán los más ancianos de la población, que poco contribuyen a su financiamiento. Así que eso, dicho así, bueno, para los jóvenes de hoy, yo veo un futuro problemático para ellos si nada cambia, por razones puramente demográficas y fiscales. Ahora, de esta crisis, que es ante todo una crisis presupuestal, de gastos
más importantes que los ingresos, deriva la segunda dimensión de la crisis, que llamo crisis de legitimidad. Ese crecimiento exponencial y en teoría ilimitado de las necesidades está conduciendo a que ciertos segmentos de la población pongan en cuestión esta solidaridad, diciendo que, de un cierto punto de vista, se ha vuelto tan mecánica que ya no se sabe bien cuál es su finalidad. Y efectivamente, en varias sociedades occidentales, muchos autores se preguntan, pero ¿hasta dónde hay que luchar contra la desigualdad, por ejemplo? O se preguntan, ¿a partir de qué momento un problema individual tiene que ser considerado como un problema colectivo? ¿Dónde está exactamente el límite del porcentaje de ingresos personales que se debe pagar al fisco? O por ejemplo, ¿en qué medida la carga fiscal en los países donde es muy alta, muy pesada, en qué medida esa carga fiscal alentará la evasión de impuestos, o hasta qué punto la dependencia del Estado no fomentará el ocio? En el fondo, todo eso puede resumirse en una pregunta central: ¿hasta qué punto cada persona es responsable de su propia condición? Y es muy difícil discutir serenamente estos temas, porque ponen en tela de juicio nuestros valores fundamentales. Muy difícil discutir de eso serenamente. Todos sabemos que existe una línea que marca el punto en el que el peso y el lugar del Estado se hacen contraproducentes, pero nadie puede establecer de manera cierta, científica, dónde exactamente está esa línea. Nuestros estados viven también, tercera dimensión de la crisis, una crisis de rigidez. ¿Por qué? Porque al haber nacido en el seno de sociedades industriales y haber sido concebido en función de una reglamentación fordista del mundo laboral, el estado de bienestar se fundamenta en una planificación y en una organización centralizada de la solidaridad. Pero ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que las nuevas tecnologías, la diversificación de los estatutos en el mercado laboral, las exigencias crecientes de poblaciones cada vez más educadas, la gran velocidad de los cambios sociales, la complejidad siempre creciente de nuestras sociedades, requieren, por el contrario, mucha más flexibilidad y especificidad, sobre todo en la oferta de los servicios públicos. Y finalmente, la combinación de todos estos factores incrementa lo que me parece ser, al menos visto de un punto de vista, lo admito, un poco norteamericano, un creciente desencanto, desenchantement por la democracia representativa tradicional, la que a intervalos regulares nos hace elegir representantes que reciben el mandato de decidir en nuestro lugar. Y este escepticismo de los ciudadanos me parece que sustenta una reivindicación
aún difusa, pero que me parece evidente, a favor de nuevas formas de democracia más participativas para que el poder real que la globalización parece quitarle al simple ciudadano vuelva a este último. Claro, este desequilibrio generalizado se traduce en debates políticos que son matizados por la historia, los valores y la cultura política propios de cada sociedad. Pero digamos que, en síntesis, podríamos decir que finalmente lo que este debate hace es plantear la pregunta fundamental acerca de dónde debemos situar el punto de equilibrio entre los dos grandes valores fundadores de la democracia en Occidente, que son la libertad y la igualdad, o, si se prefiere, el polo individual y el polo colectivo. Efectivamente, demasiada igualdad termina aniquilando la libertad, pero demasiada libertad profundiza las desigualdades hasta el punto de privar de la libertad a los más débiles. Así que, por un lado, están quienes consideran que la democracia reposa en última instancia en el pueblo real, verdadero, de carne y hueso, y no en una voluntad general que ellos juzgan abstracta. Y ellos piensan que es necesario superar esta crisis volviendo a dar al ciudadano más responsabilidades individuales, por ejemplo, con una reducción de los impuestos. Y por el contrario, hay quienes creen que es abstracto, utópico, hablar de libertad individual cuando la gente no tiene los medios materiales para ejercerla. Y ellos sostendrán que la democracia auténtica pasa por la construcción de una voluntad general y una definición compartida del bien común, de la que solo el Estado puede encargarse. Y de ese punto de vista, tendríamos que reforzar los mecanismos institucionales de solidaridad. Así que es un poco simplista, pero no completamente equivocado, de decir que la primera tendencia es un pensamiento liberal tradicionalmente clasificado como de derecha, y la segunda es una posición socialdemócrata o aún socialista clasificada como de izquierda. Pero claro, estas son nociones imprecisas, con frecuencia utilizadas con fines polémicos y que debemos manejar con la mayor prudencia. Ahora, sobre esa tela de fondo, la primera de mis preocupaciones en lo referente al futuro de la democracia tiene que ver con la globalización o la mundialización. Evidentemente, tiene sus buenos y sus malos lados. Yo la defino como, yo defino la mundialización como un proceso de aceleración y de intensificación de los intercambios económicos, sobre todo, y que acentúa una interdependencia económica, política, tecnológica entre individuos, grupos y naciones. Ahora, la primera pregunta que nosotros, demócratas, tenemos que hacernos es si esa mundialización no nos está llevando hacia un mundo en el que las fuerzas del mercado tendrán cada vez más ascendencia sobre los gobiernos nacionales democráticamente elegidos. Y dentro de esta perspectiva, los dirigentes de nuestras democracias tendrían cada vez menos control sobre sus economías nacionales. Y algunas problemáticas como el medio ambiente
o la volatilidad de los mercados financieros que requieren regulaciones a nivel global podrían intensificar aún más esta pérdida de influencia. Por el contrario, también podríamos decir que es igualmente vital en ese contexto que los pueblos creen instituciones democráticas fuertes para hacer frente a esta tormenta. Pero una cosa me parece cierta: poco importa la perspectiva que retengamos, esa interdependencia creciente que surge de la mundialización provoca la transferencia de algunas responsabilidades tradicionales de los estados a foros decisorios internacionales que se hacen estratégicamente cada vez más importantes. Y hoy en día, pues, por ejemplo, lo que se decide en la OMC limita de manera singular el margen de maniobra de los estados. Y, en mi opinión, el peligro es que esa mundialización económica provoque o provocará o está provocando un déficit democrático innegable, ya que se reducirá o se está reduciendo la capacidad de la mayoría de participar en las decisiones que los afectan. Y eso será cada vez peor si no se crean los contrapesos políticos apropiados. Ese es el primer problema que veo: la relación entre democracia y mundialización. Segundo problema, pues solo basta mirar cualquier periódico. Miren de qué se habla. Asuntos como matrimonio entre personas del mismo sexo. Asuntos como el derecho o no de poner fin a su propia vida o a la de otra persona. Un tema muy de actualidad en Quebec y el Canadá: lugar de la religión en la esfera pública. Bueno, estos son asuntos sociales vitales de los cuales nos da la impresión que en nuestros días se definen y se resuelven cada vez más en los tribunales y no por los elegidos del pueblo. Y esta me parece ser una segunda gran zona de reflexión para los que se preocupan por la salud democrática de nuestras sociedades. Claro, sin lugar a dudas, el reconocimiento de nuevos derechos individuales durante los últimos años, la adopción en muchos países de cartas de derechos, son factores que tienen, evidentemente, aspectos sumamente positivos, pero que han reforzado progresivamente el poder de los tribunales en detrimento de los parlamentos democráticos. Y desde el punto de vista de la democracia, podemos efectivamente preocuparnos por el hecho de que los jueces no elegidos sean cada vez más los encargados de decidir sobre temas sociales delicados. Claro, a los que se inquietan por este gobierno de los jueces, la magistratura responde con razón que ella nunca pidió estos nuevos poderes y que solo asume las responsabilidades que le ha confiado el poder político. Efectivamente. Así que poder democrático y poder judicial, eso me parece ser el segundo nudo de reflexión importante. El tercer reto se desprende del hecho que hay una serie de factores de diferentes naturalezas que hacen que la administración de nuestras sociedades modernas es cada vez más compleja. Solo basta pensar en asuntos como los organismos genéticamente modificados, las investigaciones sobre las células madres,
o sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, estos son temas supremamente complejos. Así que hacen nuestros gobiernos democráticos, pues recurren cada vez más a expertos reconocidos por el prestigio de la ciencia, pero que no tienen la legitimidad democrática que confiere una elección. Esta tendencia es en gran parte inevitable y es portadora de muchos aspectos positivos, pero de ella también se desprende como consecuencia un evidente debilitamiento de los parlamentos como lugar central de las deliberaciones y, claro, el consiguiente fortalecimiento de instancias como comités, comisiones, agencias, que, porque son menos visibles, son menos imputables. Y el resultado de todo eso, ¿qué es? Es lo que podríamos llamar una tecnocratización creciente de los términos en que se hacen nuestros debates sociales, haciéndolos menos inteligibles para los ciudadanos. Y de esta manera, pues, si los asuntos son menos inteligibles, se debilita también más la capacidad de los ciudadanos de participar democráticamente en los debates y en la toma de decisiones. Ciertamente, desde el punto de vista del ciudadano, entre menos comprenda no solo los retos, sino también los términos, las palabras mismas del debate, pues más difícil le resultará participar de manera constructiva en el debate democrático. Otra zona de reflexión, cuarta, que también conviene abordar brevemente, es la del impacto de la difusión de la cultura democrática sobre las prácticas administrativas al interior de las organizaciones. El hecho de que la democracia se imponga progresivamente como la única manera moralmente aceptable de gobernar a los seres humanos influye naturalmente en las preocupaciones relacionadas con la manera en que se administra y se ejerce la autoridad al interior de las organizaciones. Y efectivamente, en las escuelas de negocio, en los departamentos de sociología y en varios otros ámbitos, se impuso poco a poco esa idea de que al otorgar mayor poder de decisión, mayor autonomía y mayor control a los empleados sobre su propio trabajo, se aumentaba la eficiencia general de una organización. Y en concreto, esa idea se tradujo en la difusión de iniciativas de administración, como por ejemplo la nivelación de las estructuras jerárquicas, el aumento de la consulta de los subalternos o la remuneración de los empleados con acciones de la empresa. Y sin embargo, hay que decir que en ese asunto no hay nada claro desde el punto de vista científico, nada claro. Algunos investigadores afirman que institucionalizar la democracia organizacional tiene como consecuencias positivas un compromiso mayor de los empleados con su trabajo y con la organización, un sentido mayor de responsabilidades, una mayor apertura al cambio y a la innovación, un clima más propicio a la adquisición de nuevos conocimientos. Pero, por otro lado, hay quienes afirman que esa institucionalización de las prácticas democráticas puede también hacer mucho más pesado y más lento
el proceso de toma de decisiones puede implicar cambios profundos y costosos y puede llevar también a la toma de decisiones contrarias a los intereses globales de la organización. Y si los que toman esas decisiones en los niveles inferiores no tienen una visión de conjunto, también se pueden crear resistencias entre los administradores de niveles intermedios y superiores, que tienen que adaptarse y aceptar lo que ellos podrían ver como una disminución de su poder. Así que, en otras palabras, saber si la institucionalización de la democracia organizacional vale la pena es una pregunta que posiblemente nunca encontrará una respuesta general válida en todas las circunstancias, pero que ciertamente me parece que va a ser cada vez más frecuente y se planteará con mayor intensidad. Y ahora me voy a concentrar en un último tema. Me parece que en la mayoría de las sociedades democráticas damos por sentado, damos por evidente que vivimos actualmente un desencanto creciente con relación a la vida política. Y ese desencanto se traduciría en un cinismo creciente de los ciudadanos y yo diría casi un casi odio exacerbado y generalizado de la clase política. Y también, lógicamente, una dificultad creciente para movilizar las poblaciones en torno a un proyecto colectivo. Claro, aquí hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, se afirma con frecuencia que los jóvenes se interesan cada vez menos en integrar los partidos políticos tradicionales. Esa me parece ser una afirmación que aún no se ha documentado lo suficiente. Me parece que el interés manifiesto, evidente de los jóvenes y su innegable capacidad a movilizarse en torno a asuntos como la ecología, por ejemplo, nos lleva a preguntarnos sobre el significado de nociones como participación o como militancia política. Hay varias maneras de participar en la vida política. Pero lo que es cierto, y esto está ampliamente documentado, es la innegable y la progresiva reducción desde hace algunos años de la participación ciudadana en las elecciones en la mayoría de las democracias, la mayoría, quizás no todas. El alcance de ese fenómeno varía según los países, los momentos y el nivel de las elecciones, municipales, provinciales, nacionales. Ahora, ¿es que esa reducción es un fenómeno pasajero o durable? No sé, es difícil decirlo. Pero sin embargo, ya que los jóvenes votan efectivamente menos que los mayores, eso es claro, y que votar o no votar es un hábito que se adquiere en la juventud y que se modifica poco después, bueno, no es ilógico pensar que si no actuamos ahora, esta participación seguirá disminuyendo. Un investigador, por ejemplo, como mi amigo Henry Milner, documentó de manera convincente la existencia de una fuerte relación entre la participación electoral y indicadores como el índice de alfabetización, de escolaridad, el tiempo consagrado a la lectura de periódicos, el tiempo que se pasa frente a un televisor, las visitas a las bibliotecas, la diversidad de las fuentes de información que utiliza una persona. Y Milner constata, por ejemplo, que los países con los mayores
índices de participación electoral en las sociedades democráticas avanzadas, que son los escandinavos, son también los países donde los ciudadanos tienen los mayores niveles de conocimiento político. En pocas palabras, si queremos estimular la participación en la vida política, tenemos que reflexionar sobre las maneras de aumentar el nivel medio de conocimiento de los asuntos políticos. Ahora, esa percepción de un desencanto creciente es también un argumento, un aliciente para los que militan en favor de una reforma de los sistemas electorales de su país, cualquiera que éste sea. Ahora, aquí quiero limitarme a comentar que se observa el mismo desencanto, el mismo cinismo hacia el proceso político en países que tienen métodos de escrutinio muy diferentes. Así que me parece que no hay una relación evidente de causa a efecto entre la salud de la democracia y la naturaleza de su sistema electoral, que sea de mayoría o proporcional, a una sola vuelta o con 2 vueltas, con segunda cámara elegida o nombrada. No hay relación de causa a efecto directa entre la calidad de la vida democrática y el tipo preciso de instituciones. Por lo tanto, me parece difícil de establecer que un cambio de sistema electoral sería como una varita mágica que revitalizaría nuestra vida democrática. Y si me lo permiten, quiero terminar con una notita un poquito personal. Créanme, es muy fácil culpar a nuestros dirigentes políticos y acusarlos de ser flojos o incompetentes cuando ellos no tienen ningún otro margen de maniobra que el que nosotros, los ciudadanos, les permitimos. Así que cuando lo que está en juego es la buena salud y el futuro de la democracia de nuestras sociedades, me parece que como ciudadanos tenemos que hacer un examen de conciencia, cada uno de nosotros. Miren, decimos frecuentemente, siempre, decimos que queremos que nos digan la verdad, pero en realidad no aceptamos esta verdad sino cuando nos satisface o cuando es conforme a nuestra ideología. Con mucha frecuencia recompensamos con nuestros votos a los que nos dicen los que queremos escuchar y no a los que nos dicen lo que deberíamos escuchar. Porque los primeros, en vez de querer actuar, lo que quieren es durar. Nos parece normal, y eso no sé cómo esto se plantea aquí en Uruguay, pero lo veo evidentemente en Quebec, en Canadá y en Estados Unidos. Nos parece normal que nuestros representantes, nuestros políticos, vayan a servir de payasos en algunas emisiones de televisión de variedades y después los recriminamos por no comportarse con altura y con dignidad. Pues, hombre, está relacionado los dos, ¿no? Les pedimos que se vuelvan populares para recoger nuestros votos, pero nos cuesta mucho aceptar que a veces tendrían que volverse impopulares para gobernar bien. Y en definitiva, al término de esta revisión muy general, vemos surgir una curiosa paradoja. En un momento en el que los regímenes no democráticos se hacen cada vez más raros en el mundo,
cuando el ideal democrático se impone casi como la única norma ética positiva para gobernar a los seres humanos, pues las sociedades en las cuales la democracia tiene sus más sólidas raíces están experimentando desde ya hace mucho más tiempo dudas, dificultades, problemas, desafíos sobre las diferentes facetas de la experiencia democrática. Y, pues, evidentemente, tratan de responder cada una a su manera a estas dudas que las asaltan. Había prometido que no charlaría más de una hora, y como he llegado a 52 minutos, me callo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Alejandro Facal, hoy Joseph Facal en Canadá, por este desafío a la creatividad de la cultura democrática, de la cultura política de la democracia. Entonces ahora los queremos sí invitar a que formulen sus preguntas, a intercambiar sus ideas, para poder conocer la opinión de este uruguayo que se fue a Canadá cuando tenía 9 años, ¿verdad, Joseph? Y que es nieto de Baldomero Facal, el que creó el Bar Facal. Inventó el chivito canadiense, dicen, pero no saben. El suceso fue suyo, ¿no? Yo no tuve nada que ver. No tuve nada que ver. Bueno, ahora sí, Javier, no llegó a ver. Mario, perdón, sí, Mario, ¿puedes identificar por favor a los que no veo y que no conozco? Mario Kindel, asesor del senador Carlos Garay. La pregunta es si puede haber democracia sin pluralidad de partidos políticos. No. No. Mire. Es lógico. No. Es legítimo. Es legítimo. Y esto lo digo sobre todo para los jóvenes que están aquí. Charlo mucho con ellos. Y, mire, no hay que idealizar el pasado. El cinismo hacia la política siempre existió. Y en la supuesta democracia ateniense, el 90% no votaba. Así que no hay que idealizar el pasado. Miren, es legítimo desconfiar de la política y de los políticos. Es legítimo. Y por supuesto, que la política democrática, pluralista, está llena de impurezas, de incertitudes, de fracasos, de chiquititas suciedades y de muchísima mediocridad. Eso es cierto. Pero donde no hay pluralismo, ¿qué alternativas quedan? ¿Dictadura o paternalismo autoritario o caudillismo populista? Y el rechazo, todos podridos, el rechazo de la política auténticamente democrática y pluralista, con todas sus impurezas, reactiva inevitablemente la teología. Cuando no hay política pluralista, lo que surge es la teología, con sus milagros, sus revelaciones, sus gracias, sus juicios públicos trucados y sus líderes que se imaginan ser dioses o faraones. Y el fantasma de una política radicalmente nueva, diferente, pura, perpetúa una impotencia. A mí me parece que la acción política constructiva
es de precisamente instalarse en esas contradicciones, esas incertidumbres, y trabajar lentamente, difícilmente, paso a paso, de manera reformista, para superarlas, sabiendo que uno no llegará a suprimirlas. Superarlas sin suprimirlas. Porque, señor, si no hay partidos, al fin y al cabo, lo único que tendréis es el partido único. Y eso es mucho peor. Bueno, es mi punto de vista. Me parece que hay que ver nuestra lucha democrática entre partidos muy imperfectos como un contrapeso decisivo a otras alternativas mucho más peligrosas y tenebrosas. Federico Burone. Federico Burone. Bueno, antes que nada lo felicito por la presentación. Una pregunta. El escenario que nos deja, diría yo que es difícil y hasta me atrevería a decir que es de tono pesimista. ¿Hay alguna opción por delante? Porque recién acaba de mencionar que quizás con esfuerzos complejos, graduales, reformistas, quizás a través de un trabajo duro, podamos transformar ese escenario. ¿Cuál es el rol del Estado en esa posible vía de transformación en base a su experiencia? ¿Hay un rol? ¿Hay un cambio? Bueno, francamente, y agrego un punto más, yo creo que usted describía la posición hipercrítica, casi cínica de la gente en función del poder político representativo. Me pregunto si no existe también lo opuesto, una visión de descrédito desde la clase política hacia aquellos que ellos representan, ¿no? Y usted en algún momento hablaba de un rol central o una variable central en estos desequilibrios, que es la nueva dimensión del Estado, quizás, y ahí va mi pregunta, que para mí pasa por cómo el Estado puede gestionar distinto el conocimiento, más allá de las formas tradicionales de mejora de la educación formal, de mejora de las condiciones de ciencia y tecnología. ¿Alguna reflexión sobre cuál es el rol del Estado, cómo el Estado puede hacer ese aporte que usted define como de aproximación gradual, reformista? Una larga reflexión con algunas preguntas mezcladas, pero quisiera salir de ese tono de pesimismo, al menos para hoy en la tarde que nos espera. No sé si soy pesimista. No sé, quizás ahora que me alejé de la vida política y que la veo de manera con más distancia, soy más crítico, pero no, me parece que también tenía una notita de esperanza, sobre todo cuando en mi manera de responder a la pregunta de antes, diciendo que mire, son seres humanos de carne y hueso y que tratan de hacer lo mejor que pueden, Bueno, pesimismo. Yo respeto su punto de vista, quizás soy un poco pesimista, pero no, me parece que tengo también otra cara de la moneda que es más optimista también. El rol del Estado, mire, no me parece que hay una respuesta general sobre el rol del Estado valable en todas circunstancias y todas sociedades. Estoy aquí en Uruguay desde hace 48 horas y me doy cuenta que la situación es radicalmente distinta a la de Canadá y de Estados Unidos. Así que no puedo plantear una respuesta, una temática válida para todas circunstancias. Lo que me parece ser común es que efectivamente el Estado y nuestra vida democrática en todas nuestras sociedades se está enfrentando a problemas comunes.
y he dibujado, he analizado algunos de estos, pero hay varios, hay otros. Por ejemplo, me doy cuenta que el poder de las fuerzas económicas sin mandato democrático ya lleva tiempo socavando la práctica de una gobernación democrática. Hoy en día hay poderes económicos que tratan de modelar abiertamente la política interior o exterior de estados. Hay medios de comunicación privados que pueden querer controlar la información. Y me parece que los ciudadanos deben estar atentos a eso. Por ejemplo, me doy cuenta que, no sé cómo es aquí, no voy a atreverme a comentar, pero lo que veo de donde yo vengo es que, por ejemplo, las elecciones se están convirtiendo cada día más en un ejercicio de marketing y que reducen una gran parte de la vida política en eventos mediáticos y publicitarios. Y hoy nos están vendiendo jefes, candidatos, ideas y programas como si fueran jabón o coches. Y hay que estar atento a eso. Me doy cuenta también que el Estado hay fuerzas que tratan de imponer en el Estado criterios mercantiles, como la relación entre costo y beneficio, eficacia, la rentabilidad, que son importantes, claro, no lo disputo, son importantes, pero que me parecen ganar en peso cada día más. Así que hay varios temas comunes y bueno, me parece que evidentemente es una lucha a largo plazo, a largo alcance, pero que el comienzo de la contraofensiva es una ciudadanía más informada y más educada, y francamente no veo quién puede sustituirse al Estado en esa lucha a larguísimo plazo. Pero claro, esos temas se plantean de manera muy diferente aquí de Norteamérica, por supuesto. Pero voy a reflexionar sobre su primer comentario y tratar de poner un poquito más de optimismo y de esperanza en mis presentaciones. Gracias. Gracias. Yo también, para colaborar, Margarita Rovich. ex legisladora, para poner un poquito más de optimismo, como decía Burone, usted señalaba, Facal, y me parece interesante, esto de la disminución del poder de los estados frente a foros internacionales que definen muy lejos a veces del ciudadano normas que nos terminan determinando la vida cotidiana. Pero usted puso como un ejemplo la OMC, que es tan determinante después en los términos de intercambio, etcétera, en las cuales obviamente allí hay influencias muy organizadas, con mucho más poder a veces que los propios estados, para estar en las discusiones a veces hasta meses. Pero yo le quiero agregar la otra realidad, y es que me parece que hemos logrado, los ciudadanos y ciudadanas del mundo, foros muy interesantes con relación a los derechos en las Naciones Unidas. Y me parece que cada vez se participa también más activamente desde la sociedad civil, obligando a veces a los estados, en sus delegaciones oficiales y eso, en ir construyendo marcos de derechos internacionales que dan como una base de organización a la ciudadanía desde sus distintos intereses, también para presionar a sus estados para que después cumplan con esos marcos internacionales. Y a mí me parece que esa es una herramienta que tiene la ciudadanía para ir mejorando la calidad de influencia que puede tener, y ya no es políticamente correcto para los gobiernos y para los estados tengan, digamos, una mayor ideología de participación o no, de acuerdo a sus características,
no responder a esos compromisos que se realizan también como estados en donde participan, que son las Naciones Unidas. Yo creo que ese es un instrumento bien interesante que obliga a también realizar legislación a los representantes políticos, porque se han firmado determinados compromisos, y eso obliga a los debates que obligan a la gente también, a través de los medios de comunicación, si la ciudadanía organizada logra que se pongan esos debates en consideración, a aumentar por lo menos la opinión con relación a los temas que hoy preocupan a la ciudadanía. Yo creo que ese es un elemento que hay que también tenerlo en cuenta y que hay que tratar de profundizarlo en todo caso, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo con usted, ¿eh? Me parece que una de las herramientas que tenemos que desarrollar es efectivamente ese papel indispensable de todas esas redes asociativas que hoy en día llamamos, bueno, allá las llamamos la sociedad civil. No sé si aquí, evidentemente, claro, efectivamente, tienen que jugar un papel cada día más importante, pero eso no puede sustituirse completamente a la rivalidad entre partidos políticos organizados, que es finalmente, con todos sus defectos, esa lucha entre partidos es lo único que permite de revelar y de establecer en su generalidad las aspiraciones de los distintos grupos sociales. No me acuerdo de quién decía que es el cansancio que exige que la gente sea representada por un partido, porque el pueblo no puede estar permanentemente reunido en asamblea, así que necesitan esos lazos intermedios para establecer prioridades y elegir el mejor o el menos peor. Daniel. El señor Obama, elegir el menos malo. A ver. Daniel con el micrófono. Daniel Ceferino, uruguayo, radicado en Toronto, que volvió ayer para escuchar al señor Facal. En realidad... Puede escucharme allá, es más barato. En realidad, voy a ser más honesto que la profesora Carmen Rico. Volé para con una gota de optimismo, disfrutar de cómo estos 11 muchachos, o toda la selección en realidad, cambiaron a este país. Es increíble. De diciembre a hoy, lo que es este país no se puede creer. Estoy muy contento de la inversión de los $1.200 en el ticket aéreo. No, siempre no soy sociólogo, nunca fui un gran estudioso de la sociología cuando tuve la oportunidad, pero siempre me llamó muchísimo la atención, y cuando te escuchaba atentamente cuando hablabas de cómo nos venden hoy un presidente de la República igual que un jabón, pero una de las cosas que nunca entendí de un país como Estados Unidos haya permitido el manejo que se le permitió al hoy expresidente Bush, de toda una situación mundial que afectó a todo el globo terráqueo por igual. Y como dejaste las filas políticas y como tampoco comprometés a Uruguay en tus declaraciones, capaz que me podés dar una breve opinión de las barbaries que llegó a cometer un electo por el pueblo, ¿no? Señor embajador, ¿qué me aconseja? ¿De callarme o de... La academia tiene... Mirá que yo vivo en Canadá también. Sí, bueno, la academia es un ámbito de libertad total. Bueno, mire. Hablamos del partido, si no vas a No, contestar. Si vas a contestar políticamente, hablamos del partido. Algo me dice que tenemos básicamente la misma opinión.
así que no necesito desarrollarla de manera pesada. Me parece que fueron años dificilísimos para casi todos y que el cambio que hemos visto es un cambio positivo. Claro, nos estamos dando cuenta que los hombres políticos no caminan sobre el agua como Jesús, y que la lucha política cotidiana es dificilísima y que las esperanzas de hace un año están volviendo a niveles más razonables, pero es eso la vida política, es el trabajo cotidiano y difícil paso a paso, pero que evidentemente es un cambio positivo. Dicho esto, el predecesor fue elegido, votado democráticamente 2 veces, y eso es una de las consecuencias de ser profundamente democrático. Tenemos que vivir con los resultados cuando no nos gustan. Uno no puede ser demócrata cuando te gusta el resultado y ser menos demócrata cuando no te gusta el resultado. Lo votaron 2 veces. La primera vez de manera curiosa, la segunda clarísima. Lo votaron, lo votaron. Ese es un motivo de esperanza, ¿eh? El pueblo se dio cuenta y eligió otra cosa. Otra cosa. La gente no es tonta, ¿eh? La gente no es tonta. ¿Sabés lo que decían? Se pueden engañar un poco de vez en cuando, pero no siempre. No siempre. Joseph, tú sabes que justamente en el seminario de Juan Martín, Jorge Lanzaro, que no ha podido venir hoy, trabajó mucho con los estudiantes como el rasgo esencial, la alternancia de partidos para garantizar la estabilidad democrática, y creo que tiene que ver con eso. Bueno, Juan Martín Posadas, ex político y analista político, ¿está bien definido así? Sí, por favor. Perdón. Ay, no vi. Felipe, Ya, perdón, ya después. llegó, Perdona, llegó. Felipe, después. Perdona. Yo quería contribuir con una reflexión muy marginal. Se ha dicho muchas veces, y probablemente yo también lo he dicho alguna vez, irritado por ciertos excesos, que la preponderancia de los medios de comunicación en la política hace que se venda un candidato como se vende un jabón. Y digamos así que eso disminuiría la calidad de todo el proceso democrático fundamental que es una elección. Tiene algo de verdad y algo de engaño o de respuesta de una persona muy impresionada, o podría ser el caso mío, que yo tuve unos cuantos años ya, en el lapso de su vida ha visto una transformación tan enorme en los medios de comunicación que termina por no creerla. Pero a lo que voy a decir es lo siguiente: aún un jabón, si no es bueno, no hay propaganda que lo venda. Entonces, la aplicación de todos los recursos y los tricks de los publicistas, etcétera, que es un poco exagerado. Yo creo que los dirigentes políticos a veces se dejan seducir demasiado, pagan fortunas por todas esas cosas que no son tan importantes. Pero no hay un agente de publicidad que convierta en presidente a un candidato inútil y lleno de defectos. Hay una relación, no es que el pueblo no se equivoque nunca, tampoco creo en eso, el Vox Populi, Vox Dei. Entramos en el terreno de la teología que usted decidió, me encantó eso. Se acaba la política, empieza la teología. Qué desastre. ¿Quién lo dice? No, y claro, pero digo, una cosa es la teología, que haya buena teología, pero que metan la teología en la política, no. La gente votando se equivoca, pero tampoco se la lleva por la nariz de una manera tan clara. Gracias. Sí,
si me permite añadir algo que no tuve tiempo de profundizar, hay otro fenómeno en nuestra vida política sobre el cual tendríamos que reflexionar. No sé cómo es ese asunto en Uruguay, pero lo veo con mucha claridad en Norteamérica y es el siguiente. Es no solo que el partido, el jefe y el programa se convierten en una especie de artículo de consumo de masas, con tácticas de marketing comercial, pero me parece que estamos viendo también una profesionalización acelerada de la vida política. No conozco bien el caso uruguayo, pero en Canadá y en España, donde acabo de vivir el último año, los partidos políticos y los gabinetes ministeriales están hoy en día llenos de lo que Ortega y Gasset hace casi un siglo llamaba los señoritos satisfechos, que son gente de 26 años que nunca han hecho en sus cortas vidas otra cosa que política, que eligieron eso como uno elige ser dentista o contable y que van a quedarse ahí toda la vida en el ámbito político. Y a mí me parece que todos los ámbitos profesionales que no están periódicamente enriquecidos por gente que vienen de afuera con nuevas ideas, son ámbitos que se apobrecen poco a poco. Y esos jóvenes, me doy cuenta, eligieron la política no porque tienen ideas, ideologías, proyectos, simplemente porque les gusta la lucha y el ámbito y la táctica política con un pequeñito P. Y van a quedarse ahí toda la vida. ¿Por qué? Van a quedarse ahí toda la vida porque pronto van a llegar a un momento en el cual ni siquiera podrán encontrar un trabajo afuera de la política en el cual podrían cobrar lo que cobran en política. Y me parece que ese carrierismo político, desde 22 hasta los 78, no fortalece la salud democrática de una sociedad. Y yo me acuerdo de una época en la cual un abogado prestigioso, un rector de universidad, un banquero, un empresario o un artista podía decidir de poner entre paréntesis su carrera y de dar 4, 8 o 10 años a la vida política y volver después a la vida académica o al ámbito de los negocios. Y hoy es mucho más raro. Hay una especialización de la vida política que no me parece ser algo positivo. Claro, hace más de 100 años, ¿saben? Dos sociólogos famosísimos, Weber y Durkheim, nos explicaron que en sociedades cada vez más complejas el trabajo se especializa. Hoy no sos cirujano, sos cirujanos vascular, o de todo se especializa, también la política. Pero no me parece sano que el ámbito político esté lleno de gente que nunca han hecho otra cosa que eso en sus vidas profesionales. Y esa es una nueva tendencia que veo desde hace 20 o 30 años y me parece, bueno, voy a añadir un poco más de pesimismo, discúlpame.
Bueno, si les parece, tenemos dos preguntas, tres y terminamos porque prometimos en homenaje a la Celeste, en homenaje a Facal, que también es uruguayo. Entonces estaría Felipe Arocena primero, Guillermo Millacet después y después María Rosa. María Rosa, perdón. Felipe. Sí, bien corto. En toda su exposición usted expresó múltiples aspectos que están amenazando la legitimidad de las democracias. Y esto no es nuevo, esto tiene una historia muy larga. Por poner mencionar un solo ejemplo, recuerdo el libro de Jürgen Habermas, Crisis de legitimidad en el capitalismo tardío, que ya tiene más de 30 años. Y sin embargo la democracia sigue firme en Occidente y no han habido prácticamente rupturas de la democracia. Y más desde la propia región en la cual estamos nosotros, en América Latina, se ha hablado, encarnando muchos de los problemas que usted mencionó, de la paradoja de la democracia. Es decir, un momento histórico en donde todos los países en América Latina pueden considerarse democráticos, salvo Cuba y Venezuela ahora al borde del precipicio. Nunca en la historia de América Latina hubo tantas democracias como en el momento actual. Uno puede discutir si son más o menos saludables, más profundas o más superficiales, con más o menos problemas. Pero de hecho todos los países tienen instituciones que más o menos funcionan, y de hecho cuando esas instituciones no funcionan, se diseñó un mecanismo de respuesta para que los países que salen de la senda democrática vuelvan a encauzarse a las democracias. Entonces, la pregunta es, bueno, es cierto, las democracias tienen enormes problemas, tienen problemas de legitimidad, tienen cada vez mayores demandas, porque la sociedad se complejiza, como usted bien lo explicitó, y sin embargo, la democracia aparece como el sistema que en Occidente aparece con mayor salud, y que cada vez hay menos rupturas democráticas. Y esto yo creo que está asociado con algo que usted mencionó, que me parece que es fundamental, que es un tema de cultura democrática. Y ese tema de cultura democrática creo que aparece a la luz justamente cuando aparece una amenaza de ruptura de la democracia. O quienes no tuvieron democracia, quienes tuvieron dictadura, saben muy bien que la democracia, por más imperfecta que sea, es mucho mejor que la dictadura. Entonces, ¿hasta qué punto las debilidades que usted anotó pueden llegar al extremo de que una democracia se quiebre? No creo. Sí. No, va a darse cuenta que mi respuesta, va a darse cuenta, es bastante optimista con respecto a eso. El peligro, estoy completamente de acuerdo con usted. El peligro no me parece ser que podrían surgir de nuevo alternativas autoritarias. No me parece ser eso el peligro. Me parece que carecen totalmente de legitimidad. No, me parece que el enemigo está adentro de las murallas, y que, de un cierto punto de vista, el peligro es no el retorno de alternativas autoritarias. El peligro es el empobrecimiento de la democracia porque no la cuidamos suficientemente y porque no nos damos cuenta de lo frágil que es. Pero fundamentalmente estoy de acuerdo con usted. La criticamos, la castigamos y sigue estando ahí. El problema no es de afuera. El problema es que cada uno de nosotros tiene que darse cuenta que tener un régimen constitucional y votar y tener un parlamento no es suficiente. Hay una cultura democrática que es nuestra responsabilidad y no solamente la de fulano, la de X o la de Y. Y bueno, eso pasa por educación y ciudadanía y esfuerzo a largo plazo. Fundamentalmente, estoy totalmente de acuerdo con usted.
La penúltima y luego Guillermo. Sí. María Eloísa Galarregui, ex magistrado y periodista freelance. Voy a dar la otra campana, porque siempre como ex juez sé que hay que oír dos campanas. Yo no lo he encontrado para nada pesimista, al contrario. Ha sido realista, profundamente realista. Y alertadora. Nos ha dado alertas, muchos y muy valiosos. Usted dijo, entre las muchas cosas muy importantes que dijo, que queremos que se nos diga la verdad, pero después no la queremos aceptar. Decimos, no, este que nos dijo eso es pesimista, o este que nos dijo esto es demasiado optimista. La verdad es un camino muy difícil, es un pretil, donde andamos, a veces nos caemos y a veces no nos levantamos, pero hay que saber caminar por el pretil, y usted lo ha hecho. Si usted fuera un intérprete, diría que hiciera un bis, porque realmente nos hace falta escuchar cosas así. Perdón, Eloísa, tú sabes que él está en un programa de televisión conducido por una socióloga en Montreal, Bateau TV, semanalmente, que es una delicia en contrapunto con otro analista, por lo cual comparte tu pasado mediático. Lo envidio, porque acá al cambio la televisión no tiene cosas tan buenas, se ha transformado, así como el fast food que hay que comer en esas empresas innombrables, como el Pato, se ha convertido en un fast thinking y no deja pensar, no hace pensar, no ayuda a pensar, y los que van a la televisión se rentan frente a periodistas malos, poco informados y condescendientes, y entonces el que está frente a esa pantalla, que a veces es lo único que tiene para conocer, porque no agarra un libro, porque no escucha un concierto o porque no se nutre en otras cosas, cree que ahí está todo y ahí está la nada, el vacío. Lo han dicho estudiosos franceses de todo eso. Y otra cosa que me pareció muy importante es lo que usted ha hablado de la cultura cívica. Hay que cultivar a la gente. Y hay una especie de complot en que no se le cultive. Y la falta de cultura, que es la ignorancia, trae los miedos, trae los desconciertos. Como se ha dicho que al final parecemos un rebaño desorientado, ni siquiera orientado a algo. De manera que le agradezco muchísimo, creo que ha sido muy positivo lo que nos ha dado. Muchas gracias. Bueno, yo como simple ciudadano de Quebec desde hace más de 37 años quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la influencia de las encuestas? Porque a mí, personalmente, como simple ciudadano, me tiene cansado que las encuestas sean los que gobiernan tanto Ottawa como Quebec. No hay decisiones que se toman importantes sin tener en cuenta la influencia de una encuesta. Y eso a mí, como simple ciudadano, me tiene absolutamente frustrado. ¿Cuál es la influencia? Tremenda, importantísima, pero variable. Lo que quiero decir con la palabra variable es que los políticos son seres humanos como nosotros, lo que significa que hay políticos de varios tipos. Hay algunos que quieren solamente durar, precisamente porque son profesionales de la política. Y como quieren durar y no hacer, para durar hay que ganar. Y para ganar hay que mantenerse. Y para mantenerse hay siempre que poner las velas del barco en la dirección del viento. Y ellos, bueno, las encuestas dicen que el sentimiento mayoritario es este, van a ir por allí. Pero hay otros que son diferentes. De vez en cuando, es raro, pero de vez en cuando hay líderes con convicciones profundas y que
toman decisiones impopulares, que pueden contestarse, que pueden ser equivocadas. Por ejemplo, esto es un asunto muy local, que no interesa un poquito los uruguayos, pero lo digo a Guillermo. ¿Te acuerdas de las fusiones municipales en el Quebec hace 4 o 5 años? Bueno, bueno, el asunto era el siguiente. El asunto era el siguiente, era de tratar, teóricamente, tratar de racionalizar la vida municipal, fusionando, poniendo juntos varios municipios que cada uno tenía su alcalde, y centralizar un poco. Fue una guerra de religión, pero espantosa. Pero yo te aseguro que teníamos encuestas que nos decían: no hagan eso, la gente no lo quiere, con luces rojas así, alerta, no lo hagan. Sabíamos que la oposición era, pero por encima del 70%. Pero pensábamos que era lo que teníamos que hacer y que tendríamos después, al mínimo, 2 o 3 años para explicar y convencer. Quizás nos equivocamos, o lo hicimos mal y todo eso. Pero te doy un ejemplo de un caso preciso en el cual las encuestas no nos aconsejaban hacer eso, y lo hicimos. Así que tienen una influencia tremenda, sobre todo en nuestra cultura mediática obsesiva, pero yo no generalizaría diciendo que los políticos siempre hacen lo que la mayoría quiere, no, porque efectivamente, un criterio estadístico como una mayoría no es sinónimo de verdad. La gente puede equivocarse. La gente puede equivocarse. Mira, en Canadá la mayoría tiene la pena de muerte. La mayoría tiene la pena de muerte en Canadá. Y el Parlamento no la vota. Así que hay casos en los cuales hay gente que sabe decir no, señores, no.